El ruiseñor del emperador. El palacio del emperador de China era una de las cosas más bellas que existían en el mundo. Estaba construido con mármol blanco, el techo era de porcelana azul y las torres de puro marfil. La tapicería de cada cuarto era de un color diferente entretejida con oro y plata. También el jardín era maravilloso. Crecían en él las flores más exóticas y cada flor tenía amarrada una campanita de plata que tintineaba con el menor soplo de viento. Y en las innumerables fuentes que habían nadaban peces de todos tipos y tamaños. Además del jardín, un inmenso y tupido bosque se extendía hasta el mar. En medio de aquel bosque vivía un ruiseñor que cantaba mejor que ningún otro. De su pequeña garganta brotaban melodías tan dulces que conmovían hasta las lágrimas a quienes las oyeran. De todas las partes del mundo llegaban forasteros para admirar el palacio del emperador y quedaban boquiabiertos ante tanta belleza. Pero cuando oían al ruiseñor, todos estaban de acuerdo en admitir que su canto era lo más bello y prodigioso de todo el imperio. Entre los visitantes había también escritores y poetas, algunos de los cuales, volviendo a su patria, escribieron libros elogiando el extraordinario pajarillo que vivía en aquel bosque cercano al palacio imperial. Y sucedió que un día, uno de estos libros fue a dar a manos del emperador. El poderoso señor lo leyó, se sorprendió y enfurecido mandó llamar a su gran maestro de ceremonias. Es inaudito. En el bosque que linda con los jardines imperiales vive un ruiseñor de canto incomparable y yo no estoy enterado. Debo leer un libro extranjero para saber que la más grande maravilla del país es un pajarillo de voz de oro. ¿Por qué no se me informó? Yo también lo ignoraba, mi señor, contestó el maestro de ceremonias, asustado por la ira del emperador. Pero lo encontraré y de inmediato. Esta misma noche, el ruiseñor debe cantar solo para mí. El maestro de ceremonias comenzó enseguida la búsqueda y preguntó a príncipes y nobles, guardias y caballeros, pero ninguno había oído hablar del ruiseñor, ni conocía su morada. Desanimado, el gran maestro de ceremonias regresó con el emperador. Señor mío, el ruiseñor es imposible de hallar. Tal vez no existe, o quizá sea un invento del que escribió el libro. El emperador no quiso oír razones, o esa misma noche el ruiseñor daba un concierto en la corte, o el gran maestro de ceremonias sería castigado por su incapacidad con 100 azotes. Ante tan grave amenaza, el pobre hombre volvió a recorrer calles y plazas, brechas y jardines, haciendo preguntas a todo aquel con el que se cruzaba. Finalmente, en la cocina imperial, halló a una criada que lo ayudó. ¿El ruiseñor? Sí, lo conozco. A veces en la noche me permiten llevarle las sobras de la comida a mi madre, que vive cerca de la playa. De regreso, estoy tan cansada que me detengo en el bosque a escuchar el canto del ruiseñor. Tiene una voz tan hermosa y tan dulce que se me llenan los ojos de lágrimas. ¿Podrías ayudarme a encontrarlo? Creo que sí. Si lo logramos, te daré el cargo de dama del servicio personal del emperador, prometió el gran maestro de ceremonias. Después, reunió deprisa un séquito de caballeros y cortesanos, que guiados por la criada, se encaminaron hacia el bosque. Llevaban un rato caminando, cuando el mugido de una vaca rompió el silencio. Los caballeros se detuvieron fascinados. Oh, debe ser el ruiseñor que canta. Tiene una voz deliciosa. Es solo el mugido de una vaca, dijo la criada riendo. El ruiseñor vive más lejos. Más adelante, unas ranas croaban en la orilla de un estanque. Oh, dulce melodía, suspiraron los cortesanos. Por fin encontramos al ruiseñor. La criada volvió a reír y les explicó que el canto del ruiseñor era muy diferente y siguió su camino. Se detuvo poco después frente a un árbol y señaló a un pequeño pajarito de plumas grises que letaba entre las ramas. ¿Helo allí? Este es el ruiseñor de la voz maravillosa. El gran maestro de ceremonias y su séquito se decepcionaron por la modesta apariencia del ruiseñor,
pero en cuanto oyeron su voz, quedaron encantados y enseguida lo invitaron con mucha solemnidad a la corte. El ruiseñor aceptó la invitación. Se había hecho grandes preparativos para su llegada, flores en abundancia por todas partes, pisos brillantes como espejos y una jaula toda de oro colocada en el centro de la sala del trono para el pequeño cantor. El emperador, sentado en su trono, esperaba impaciente que llegara el momento de escuchar las maravillosas melodías de las que todo el mundo hablaba. El ruiseñor se posó sobre la jaula, se inclinó hacia su ilustre anfitrión y empezó a cantar. Y cantó tan maravillosamente que el emperador, emocionado, lloró. Después, cuando el concierto terminó, dijo al ruiseñor: Quédate para siempre conmigo para hacerme feliz. Como recompensa, tendrás todo lo que desees, lo que más te guste. En fin, lo tendrás todo. Majestad, respondió el pajarito, mientras cantaba, vi lágrimas en tus ojos, y eso para mí es la mejor recompensa. No pido más. Si tú así lo quieres, estoy dispuesto a abandonar el bosque y alegrarte con mi voz cada vez que lo desees. Y así, el ruiseñor se quedó en el palacio, hospedado en la jaula de oro que colgaba en la recámara del emperador. Cantaba seguido para su señor y le permitían salir una vez al día a los jardines, pero amarrado con un hilo de seda a una patita, detenido por el gran maestro de ceremonias. Un día, el emperador de China recibió un regalo de su amigo, el emperador de Japón. Era un magnífico ruiseñor mecánico, todo de oro, con las alas consteladas de diamantes, la cola resplandeciente de zafiros y los ojos de rubí. Era suficiente con girar una llavecita escondida entre las piedras preciosas para que el ruiseñor cantara una hermosa melodía. El emperador se entusiasmó con aquel regalo y enseguida quiso escuchar al ruiseñor mecánico junto al verdadero. El resultado fue decepcionante. El ruiseñor verdadero cantaba con el corazón y el otro con resortes y cilindros de acero. Las dos voces no armonizaban y el emperador se enojó. «Que el ruiseñor mecánico cante solo», ordenó. Y por 30 veces más, el hermoso juguete repitió la misma canción sin cambiar ni una sola nota. Entre los aplausos de toda la corte, después de escucharlo una vez más, el emperador dijo que con eso era suficiente. «Ahora que cante el ruiseñor verdadero». Pero el pajarito había desaparecido. Aprovechando la distracción general, había volado a través de la ventana abierta, dirigiéndose hacia el bosque, donde siempre había vivido libre. El emperador no se entristeció. Aún le quedaba el ruiseñor mecánico y estaba tan entusiasmado con él que permitió también a la población de la capital escuchar su canto. Muchos se extasiaron, pero los que habían tenido la oportunidad de oír al ruiseñor verdadero en el bosque no se convencieron con el cambio. «Hay una gran diferencia entre los dos», decían todos. En cambio, el emperador cada día que pasaba se sentía más satisfecho con el extraordinario juguete. Lo tenía sobre un cojín de seda junto a su cama, le daba cuerda constantemente y se entusiasmaba con ese canto siempre igual, sin variaciones ni cambios. Pero una triste noche, justo en el momento en el que el trino del ruiseñor alcanzaba el tono más agudo y complicado, se oyó un estallido y la música cesó. Algo se había roto en el delicado mecanismo. Enseguida, el emperador llamó y consultó a todos los médicos, pero ninguno sabía qué remedio proponer. En cambio, fue un relojero experto el que encontró la solución, cambiando el resorte que se había roto, pero le advirtió al emperador que ya todo el mecanismo estaba deteriorado y desgastado, y que de allí en adelante era indispensable darle cuerda al ruiseñor solo una vez al año para no echarlo a perder irremediablemente. El emperador se entristeció mucho, pero se vio forzado a seguir el consejo del relojero. Pasaron los años y un día el emperador se enfermó gravemente. Yacía en su cama con sábanas de seda y cobertores de brocado, pero a pesar de todo su poder, estaba solo.
Los nobles y los cortesanos se hallaban ocupados discutiendo sobre la sucesión del trono. Los médicos estudiaban sus grandes libros y en busca de nuevas medicinas que proporcionarle al enfermo. Y los servidores y camareros dormían. De repente, abrió los ojos y vio sentada junto a la cama a la muerte, que lo observaba inmóvil y silenciosa, envuelta en un gran manto negro. Comprendió que su última hora había llegado y volvió la mirada hacia el ruiseñor mecánico colocado sobre el cojín de rasgo. «Canta, te lo suplico, canta», murmuró. «Quiero escuchar tu voz una vez más antes de morir». Pero el ruiseñor callaba. No había nadie que le diera cuerda y él solo no podía cantar. Súbitamente resonó en la habitación una melodía dulcísima y conmovedora. El emperador vio sobre el alféizar de su ventana al pequeño y gris ruiseñor. El pajarillo se había enterado de su muerte ya inminente y había ido a confortarlo como solo él podía hacerlo. También la muerte escuchaba aquel canto tan dulce y cuando el ruiseñor se detuvo, lo incitó a que siguiera. Aquella música le hacía añorar su reino tan lejano. Otras notas de igual dulzura llenaron la gran habitación y a cada nota el emperador se sentía mejor, mientras la muerte poco a poco se alejaba transformándose en una especie de niebla que se desvaneció más allá de la ventana. «Ahora descansa, Majestad», dijo entonces el ruiseñor. «Mañana te despertarás curado». Trinó suavemente una maravillosa canción de cuna. Al despertar a la mañana siguiente, el emperador se sentía tan bien que quiso levantarse de la cama. El ruiseñor aún estaba allí, acurrucado sobre el alféizar. «Mi Salvador», le dijo el emperador, «fui un ingrato contigo al preferir al ruiseñor mecánico, pero ahora tengo intención de remediarlo. Si quieres, voy a destruir ese estúpido juguete, pero te lo suplico, ya nunca me abandones». «No lo hagas», contestó el ruiseñor. «Me quedaré gustoso contigo, pero con la condición de que no me encierren en una jaula. Déjame mi libertad, permíteme vivir en los bosques. Cantaré para ti las veces que quieras y además te cantaré todo lo que veo en tu imperio. Así sabrás si hay injusticias que castigar, errores que reparar, buenas acciones que premiar, y tu pueblo será feliz. Pero no le confíes a nadie que soy yo el que te revela lo que los demás esconden». El emperador prometió cumplir con lo que le había pedido el ruiseñor, y éste voló lejos de allí. Más tarde, cuando los cortesanos, médicos y servidores entraron al cuarto del enfermo, convencidos de hallarlo muerto, lo vieron levantado, alegre y feliz, y nunca supieron el porqué de aquel milagro. ¿Y qué aprendimos de este cuento? Aprendimos, como el emperador, que no siempre lo más brillante y ostentoso es lo más valioso. Lo más hermoso está en lo simple, en lo auténtico, en lo libre. ¿O ustedes qué creen que hizo el ruiseñor tan especial? Hasta la próxima.